se compara a ti, Jesús mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Nada se compara a nuestro Dios. Y así, Padre Santo, te presentamos las ofrendas, lo que los hermanos hayan traído, Señor. Te pedimos que lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar su lugar en esta bendición y bienvenidos una vez más a este lugar, a esta casa, a Remanente Fiel. Algunos hermanos están ausentes porque imagino el trabajo y el tiempo también, pero esperemos verlos aquí el viernes. Ya el viernes que viene es servicio de jóvenes, así es que los jóvenes van a estar participando en ese servicio, porque es dedicado a los jóvenes y ahí lo que Dios nos quiera hablar por medio del mensaje, pues hay que recibirlo. Así es que el viernes no falte, vamos a estar aquí para recibir lo que el Señor tenga para nosotros y para ofrecerle alabanzas al Señor. Vamos rápidamente a la escritura en el mensaje de hoy. Este es un mensaje que tiene que ver con el pueblo de Israel y con nosotros también, porque todo lo que está escrito en la Biblia se aplica a la iglesia también. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículos 37 al 40, y el título de esta enseñanza es Dos generaciones en el desierto. Ese es el título de esta enseñanza, 2 generaciones en el desierto. Y vamos allá, ya todo lo tienen ahí está en la pantalla. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Vemos aquí el pueblo de Egipto cuando por mano de Moisés, Dios claro dirigiendo a Moisés, salió de Egipto. 430 años estuvieron allí cautivos por los egipcios y ya eran esclavos. Aquí ya Dios había hecho que salieran de Egipto porque Faraón no los quería dejar salir. Pero ya aquí Faraón al fin accedió y salieron. Dice que eran mucha gente, además de los israelitas, había mucha gente de todas clases ahí entre ellos y salieron también con el pueblo de Israel. Es lo que está pasando allá en Afganistán ahora mismo. Si usted ve las noticias, la gente quiere salir de ahí. La gente quiere salir de Afganistán. Yo cada vez que oro los presento en oración, porque hay mucha gente que va a morir allí. Esa gente, los talibanes, ellos no tienen misericordia, ellos no tienen en realidad, no tienen corazón, porque ellos matan niños, mujeres, no importa, para ellos la vida no les importa quitarle la vida a cualquier persona. Y todos los que no estén de acuerdo a su religión, al Islam, los pueden matar. Es por eso que nosotros, la iglesia, que somos los que estamos conectados con Dios, debemos estar orando constantemente por esa gente, por ese pueblo, porque en realidad hay de toda clase de gentes ahí y están en peligro. Las oraciones de la iglesia puede ser que Dios haga algo con ellos allá. Así es que así también en Egipto salió mucha gente, además de los israelitas. Se dice que fueron millones que salieron de ahí. Solamente dice que fueron 600,000 hombres israelitas, aparte de toda la gente que dice ahí que salió, que eran de otras nacionalidades, y sin contar los niños. Entonces, vemos esa gran multitud saliendo de Egipto, y dice la Biblia que cuando salieron de Egipto, Dios hizo que salieran rumbo al mar, porque había otro camino en el cual Dios no quiso que se fueran por otro camino. Se podían ir por un camino que era el camino de los filisteos. Pero Dios sabía que si se iba por el camino de los filisteos, que si mandaba a Moisés por el camino de los filisteos, se podían regresar cuando se enfrentaran con las guerras, porque los filisteos no los iban a dejar pasar, entonces tenían que pelear para cruzar. Entonces
sabía Dios, conocía sus corazones y sabía que se iban a regresar a Egipto. Entonces, mejor los llevó por el mar Rojo, donde después Dios milagrosamente también se iba a manifestar abriendo el mar. Ya Dios sabía lo que iba a hacer y a Moisés le dijo, lleva a esta gente rumbo al mar. Y cuando se encontraron frente al mar, pensaban que estaban perdidos porque los egipcios después los siguieron. No los querían, después se arrepintió el faraón de dejarlos ir. Y fue tras ellos con el ejército. Pero ya Dios sabía lo que iba a hacer. ¿Qué pasó? Abrió el mar, salió el pueblo de Israel en seco, cruzó el mar en seco, dice la Biblia, porque Dios dividió el mar. Y cuando salieron al otro lado, después cuando ya los egipcios iban también tras de ellos, dice la Biblia que Dios hizo que el mar volviera a su lugar y las aguas los ahogaron. Entonces, no se podía regresar después el pueblo de Israel porque el mar estaba de por medio. O sea que Dios sabía que era el único modo que podían irse sin poder regresar, cruzando el mar y cerrándose las aguas. Entonces, dice la Biblia que había otro camino, como vuelvo y repito, y si vamos a Éxodo 13, versículo 17, ahí dice claramente que ese camino donde también pudieron haber ido, Dios no quiso que fueran por allí, porque Dios sabía que se podían regresar al encontrarse con las guerras. Dice, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los volvió, dice, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Por eso Dios prefirió mejor atravesar el Mar Rojo. Dios conoce los corazones. Y Dios sabía que cuando se enfrentaran contra el enemigo allí cerca de Egipto, se les iba a hacer fácil volver a Egipto. Porque ya tenían 400 años viviendo en Egipto, aunque eran esclavos, pero a veces no les importa, en vez de perder la vida, dicen mejor vamos a regresarnos a donde nos tenían esclavos. Y aún en el desierto estuvieron murmurando todo el tiempo, diciendo que por qué no se habían quedado mejor en Egipto. Porque ya Dios sabía lo que había en sus corazones. Ellos salieron de Egipto, pero nunca se sacaron a Egipto de su corazón. O sea que se llevaron a Egipto en el corazón. Entonces, todo el tiempo que estuvieron en el desierto, fueron incrédulos a Dios. Fueron incrédulos a las maravillas que Dios hizo. Entonces, por eso yo le puse 2 generaciones en el desierto. Porque vemos esa generación saliendo al desierto y allá estuvieron por 40 años en el desierto. Toda la gente que salió de Egipto en este viaje, en este éxodo, fue gente que nunca le creyó a Dios. Dios hacía milagros, maravillas, pero ellos eran incrédulos y rebeldes y murmuradores y quedaron y murieron en el desierto. Todos murieron en el desierto. Solamente la generación que les nació a ellos en el desierto, los que nacieron en el desierto, fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Por eso yo le puse por título 2 generaciones en el desierto. Porque esta es la generación que salió de Egipto, que vivió en Egipto, pero todos murieron en el desierto, dice la Biblia más adelante. Y los que les nacieron a ellos en el desierto, esos fueron los que pudieron llegar, porque esa fue una generación nueva que le creyó a Dios. Por eso a Dios no le gusta la incredulidad. Dios quiere que la iglesia le crea. Dios quiere que nosotros en la iglesia le creamos su palabra, sus promesas. Después que cruzaron el mar, vamos a seguir leyendo otros pasajes para seguir en la enseñanza. Después que cruzaron el mar, se fueron por el desierto y encontraron aguas, pero las aguas eran amargas. Vamos a Éxodo 15, 22 al 25. Esa fue la primera vez que ellos murmuraron contra de Dios y contra de Aarón, y en realidad contra Moisés y contra de Dios. Dice, e hizo Moisés que partiese de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso
le pusieron el nombre de Mara, que quiere decir amarga. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Ahí los probó Dios. ¿Por qué? Ahí fue la primera vez que murmuraron en contra de Dios. Porque dijeron, nos vamos a morir de sed. En este desierto no hay agua. Y las aguas que encontraron eran amargas. Pero Dios hizo un milagro. Le dijo a Moisés, echa ese árbol al agua, y se endulzaron las aguas. Se las pudieron tomar. Fue el primer milagro que hizo Dios después de que abrió el Mar Rojo. Endulzando las aguas amargas. Para probarles ahí, en realidad que Dios estaba con ellos. Dice que ahí Dios, ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. En el desierto en el cual estamos nosotros, que es este mundo, Dios nos prueba todos los días. Así como el pueblo de Israel. Dios nos prueba cada día para ver si en verdad le amamos y a ver si en verdad le creemos. Así como a ellos. En el capítulo 16, los israelitas volvieron a murmurar y pedían comida. Y Dios en su misericordia les mandó el maná. No vamos a ir al texto, pero sabemos que en el capítulo 16 dice que cuando tuvieron hambre, dijeron, bueno, pues allá en Egipto, allá había comida, nos sentamos a las ollas de comida y comíamos, pero aquí no hay nada, aquí nos vamos a morir de hambre. Volvieron a murmurar, primero porque tenían sed, ahora porque tenían hambre. Pero ya Dios sabía que los iba a alimentar. Dios no los iba a sacar de Egipto para dejarlos morir de hambre. Pero ellos eran incrédulos, no le creían a Dios. Y Dios les mandó el maná, que era como una escarcha que caía del cielo y era como un rocío que después lo iban a recoger y lo amasaban y hacían comida con el maná, con esa escarcha que caía. Entonces en el 16 les manda el maná, les manda la comida que ellos pidieron, pero también Dios probándolos. Porque ellos siempre cuando pedían murmurando y quejándose. Ese es el problema del pueblo de Israel. Eran incrédulos y eran murmuradores. Y Dios no quiere que la iglesia seamos ni incrédulos ni murmuremos tampoco. Porque Dios sabe cómo bendecirnos. Dios sabe cómo prosperarnos. Pero nosotros no somos nadie para decirle a Dios, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no me das lo otro? ¿Por qué otros sí están prosperados y por qué yo no? Eso es murmurar. Cuando tú ves que otros tienen y que tú no tienes, y que tú quieres tener lo que otros tienen, y dices, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué yo no estoy prosperado? Estás murmurando en contra de Dios. Por alguna razón no estás prosperado, porque a lo mejor no eres un buen mayordomo, porque a lo mejor después de que estés prosperado dejas a Dios también. Eso es lo que pasa con mucha gente, que después de que Dios los bendice, dejan a Dios y se van tras el dinero, tras las riquezas. Entonces, como Dios conoce lo que hay en los corazones, a nosotros no nos conviene murmurar ni hablar en contra de Dios, en nada. No nos conviene porque nosotros vamos a perder. Dios sigue siendo Dios. Él no va a dejar de ser Dios porque la gente murmura y blasfema y critica a Dios. Él sigue siendo Dios, Él es justo. Entonces nosotros la iglesia tenemos que ser conscientes de que así como el pueblo de Israel murmuraba y era incrédulo, nosotros no debemos de ser así. Entonces hay que ser conscientes de eso. En el capítulo 17 el pueblo volvió a quejarse y a murmurar porque tenían sed. Y no había agua, también allí volvieron a quejarse porque no tenían sed. Vamos al capítulo 17, versículos del 5 al 7. Porque allí Dios también los probó y les dio agua, ya que ellos empezaron a murmurar, quejándose porque tenían sed. Y Jehová dijo a Moisés, dice, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.
Y el 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá, Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? La forma en la que ellos actuaban era una forma incrédula, era una actitud incrédula. Por eso dice ahí, ¿está Jehová con nosotros o no está? Eso es lo que ellos estaban diciendo, porque ellos querían las cosas a su manera y como ellos querían. Tenemos sed y denos de comer, denos de beber agua. Y Dios, en su misericordia, la roca que los seguía era Cristo en realidad, y de allí salían aguas. No era un chorrito de agua como de una manguera, eran raudales de agua, porque de esa peña le daban de beber al ganado, que iban, y eran millones los que iban, o sea que eran arroyos de agua que salían de esa piedra, de esa roca. O sea que no era un chorrito, era bastante agua para que tomaran ellos. Pero eran milagros extraordinarios que Dios hacía en delante de ellos, delante del pueblo, para suplir sus necesidades y para que vieran que Él era verdaderamente el Dios Todopoderoso. Y con todo y eso no le creían. Todo el tiempo que estuvieron en el desierto por 40 años, porque esto que estamos leyendo aquí es de recién que salieron de Egipto. Aquí apenas tenían como 3 meses que habían salido. Y desde que salieron empezaron a murmurar. Desde que salieron empezaron día con día a murmurar en contra de Moisés, en contra de Aarón y en contra de Dios. Y toda la vida, todo lo que es el Éxodo, todo lo que es Levíticos, todo lo que es Números y Deuteronomios, todos esos libros se trata del pueblo de Israel que se quejaba cuando ellos querían algo, se quejaba y Dios les suplía, pero en realidad solamente para probar sus corazones, para que vieran que Él era el Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Y en Éxodo capítulo 20, Dios se manifiesta al pueblo y da los 10 mandamientos. Éxodo 20, vamos a leer del 18 al 24. Porque ahí en el capítulo 20 es donde le da los 10 mandamientos a Moisés. Pero también vamos a leer ahí lo que dice. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos cuando Dios se manifestó en el monte. Dice, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Porque Dios les había dicho que se fueran, que se santificaran, porque Él iba a llegar y iba a ser presente para que lo conocieran. Pero en realidad no soportaron la presencia de Dios, no soportaron la voz de Dios. Sigue diciendo, vamos a leer hasta el 24. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Hasta aquí se les manifestó Dios, porque antes de ahí, Dios hablaba lo que Moisés hablaba lo que Dios decía al pueblo. Y dice, esto es lo que dice Dios y esto es lo que Dios va a hacer. Pero aquí Dios quiso manifestarse al pueblo, Dios quiso que el pueblo oyera su voz para que creyeran y para que temieran. Para que creyeran que en verdad no era Moisés el que hablaba, sino que era Dios dándole órdenes a Moisés para que ellos fueran obedientes y fueran bendecidos. Pero no soportaron la voz de Dios, no soportaron la presencia de Dios, porque era un pueblo rebelde, incrédulo, y prefirieron mejor
que Moisés hablara con Dios y que Moisés les trajera la palabra al pueblo, porque no soportaban lo que ellos presenciaron, la presencia de Dios. Era como una nube espesa donde Dios ahí se manifestó y era un estruendo que estaba en el monte que en realidad les dio temor, les dio miedo. Pero Dios quería manifestarse a ellos para que después no dijeran que era Moisés el que hablaba y que no era Dios. Dios a veces hace cosas extraordinarias en nuestra vida para que nosotros creamos en Dios. Ahora Dios no va a venir así haciendo un terremoto como sucedió ahí, porque nos asustamos. Pero Dios se manifiesta de muchas formas. Dios se manifiesta a veces en cosas hasta pequeñas. Dios lo que quiere es darnos a entender que Él está con nosotros. Porque a veces la duda viene, ¿será que Dios está con nosotros? Como decía el pueblo de Israel aquí. ¿Estará Dios con nosotros o no estará? Y Dios de un modo u otro se hace presente en nuestras vidas. De un modo u otro nos bendice, de un modo u otro vemos su mano en cosas hasta pequeñas. A mí me ha pasado. Yo todo el tiempo en mi caminar, día con día, yo sé que Dios está conmigo en muchas situaciones. Yo veo su mano que está conmigo. Su mano de protección, su mano de guianza, su mano de que hay cosas que en realidad se manifiesta Dios. Y así en cada uno de nosotros. Pero uno tiene que andar en el Espíritu para uno entender, Dios está conmigo. Porque acuérdense que si estamos en la carne no nos vamos a dar cuenta que Dios está obrando en nuestras vidas. Porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. Y la persona que piensa en las cosas de la carne no piensa que Dios está con él. Pero los que somos guiados por el Espíritu Santo tenemos que entender día con día, Dios está conmigo. Venimos al servicio y tenemos que saber, Dios está ahí. Dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, esto es por fe. Y Dios se va a dejar sentir. Cuando tú le ofreces de todo tu corazón la alabanza, la adoración al Señor, tú tienes que sentir en tu corazón la presencia de Dios. Porque se siente la presencia de Dios. Dios es real en nuestras vidas. Y Dios quiere una iglesia que le crea y que le obedece. Eso es lo que Dios busca de su iglesia, de su pueblo. Entonces todo depende de nosotros, porque Dios hace todo lo demás. Todo depende de qué tanto le creemos a Dios. Vamos a seguir adelante para ver el otro punto, la otra generación del pueblo que sí le cree a Dios, la otra generación. Y ni con todas las advertencias y exhortaciones que Dios dijo por medio de Moisés, el pueblo siguió incrédulo, tanto así que en el capítulo 32 de Éxodo, al ver que Moisés no bajaba del monte del Sinaí, el pueblo se fabricó un becerro de oro. No vamos a ir a la cita porque nos vamos a tardar. Pero en el capítulo 32, Dios le dijo a Moisés que subiera al monte Horeb. Y subió al monte. Allá era donde Dios le iba a dar los 10 mandamientos y las leyes. Y mientras él estuvo en el monte fueron 40 días y 40 noches. Y el pueblo estaba allá y Aarón era el líder. Aarón era el líder del pueblo. Y estaban allá abajo. Y el pueblo se desesperó. Le dijeron a Aarón, ¿sabes qué? Moisés algo le pasó allá en el monte, no regresa, ya van 40 días y 40 noches y no regresa del monte. ¿Qué tal si hacemos dioses para decir que estos dioses nos sacaron de Egipto? Y dijo Aarón, bueno, pues tráiganse todo lo que trajeron de Egipto, todas las alhajas, todos los collares, todo lo de oro, tráiganlo y vamos a hacer algo con estas alhajas. Y le trajeron a Aarón todo lo que era el oro y aretes y todo lo que era oro, y dice que lo fundió y hizo un becerro y lo adoraron. Cuando ya Dios se dio cuenta que estaban adorando un becerro, mandó a Moisés, dijo, vete allá al pueblo porque el pueblo ya se ha corrompido y si están adorando, ahora se han hecho dioses y están adorando un becerro que ellos mismos fabricaron y le están ofreciendo holocaustos, le están ofreciendo sacrificios y lo están adorando. Cuando llegó Moisés, ahí donde estaba, era una orgía. Era una fiesta de orgía perversa, inmoral, que tenía el pueblo diciendo que ese becerro los había sacado de Egipto cuando ellos mismos los hicieron, de las mismas alhajas que ellos traían. Y decían que eran los dioses que lo habían sacado cuando vieron la mano de Dios obrando en sus vidas desde que salieron de Egipto. Pero le dieron más crédito a las cosas que hicieron ellos, a la obra de sus manos. Eso es lo que hacen los idólatras.
Hacen un ídolo y luego dicen que ese ídolo hace milagros, cuando ese ídolo ellos mismos lo hicieron. A Dios no le agrada la idolatría, porque el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. No hay más Dios que Él. En Isaías dice que Dios estuvo viendo en todo el infinito y no encontró a alguien más que Él, el único Dios. No hay otro Dios. Entonces, el pueblo de Israel siguió incrédulo y prefirieron hacer un becerro y adorarlo y ofrecerle holocaustos. Y cuando regresó Moisés, lo tuvo que moler ese becerro, lo tuvo que hacer polvo y lo echó a las aguas y se las dio a tomar a todos los que estaban haciéndole fiesta a ese becerro. Dice, ¿ustedes quieren el becerro? ¿Quieren este ídolo? Pues cómanselo. Se los dio a beber. Eso es lo que dice la Biblia. Porque se enojó Moisés. Y no solamente eso, sino que las tablas de la ley que traía en sus manos, las tiró de que se enojó. Las tiró y las rompió. Después tuvo que subir otra vez al monte, otros 40 días, otras 40 noches, y le dio otra vez las nuevas tablas de los mandamientos. O sea que 2 veces subió Moisés al monte Horeb, a la presencia de Dios, por culpa del pueblo de Israel, que se hicieron ídolos y los adoraron. Y estuvieron los hijos de Israel 40 años en el desierto, y ahí murieron todos los que salieron de Egipto, incluyendo Moisés. Moisés tampoco pudo entrar a la tierra prometida, porque por la incredulidad del pueblo y por hacer enojar a Moisés, también Moisés no pudo entrar. Entonces, toda la gente que salió de Egipto no pudo entrar. En 40 años murieron en el desierto. Esa fue la generación que salió de Egipto. La otra generación creció en el desierto. La otra generación sí entró a la tierra prometida por mano de Josué. Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, que salieron de Egipto. Todos los demás no entraron. Y la nueva generación, todos los que nacieron en el desierto, esos sí entraron, porque esos sí le creyeron a Dios. Los que salieron de Egipto tenían a Egipto en su corazón, pero los que nacieron en el desierto vieron las maravillas de Dios y vieron los prodigios de Dios, y ellos sí le creyeron a Dios, porque ellos no estaban contaminados como estaban sus padres de todo lo que vivieron en Egipto. Todo depende de nosotros. Es por eso que nuestros hijos es más fácil que entren al cielo, porque nacen no se contaminan con el mundo, porque están en la iglesia, están aquí, y ellos se acostumbran a que aquí está la presencia de Dios. Pero hay alguno que otro que quiere ir a probar lo que hay en el mundo, y lo que pasa es que el diablo se aprovecha también. Por eso tenemos nosotros que siempre constantemente decirle, mira, a nuestros hijos, ni siquiera pruebes el mundo, ni siquiera te asomes a ver qué se siente estar allá, porque todo lo que hay allá es engaño. Todo es engaño en el mundo. Solamente en la presencia de Dios es donde está la bendición de Dios para el pueblo de Dios. Entonces vemos ese pueblo incrédulo que salió de Egipto y muere en el desierto en esos 40 años. Y Dios los estuvo probando esos 40 años, porque Dios sabía que eran incrédulos y que eran gente mala y que eran desobedientes. No le creían a Dios y no le obedecían. Estuvieron los hijos de Israel 40 años, ¿verdad? Como acabo de decir, y allí murieron todos ellos. Solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, y Josué fue el sucesor de Moisés. Josué fue el que Dios escogió y quedó en el lugar de Moisés para que entrara el pueblo que quedaba, que eran los hijos de los primeros, eran los que iban a entrar a la tierra prometida, y entraron por mano de Josué. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, vemos ahí Moisés delegando autoridad a Josué, que iba a seguir con el pueblo que había quedado. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Dice que los hijos de Israel le obedecieron. Era una generación más obediente.
no era una generación incrédula, era una generación que le creyó a Dios y le creyó al nuevo líder que era Josué. Porque ellos crecieron en el desierto donde dependían de Dios. Y esos fueron obedientes. Fue la generación obediente que entró a la tierra prometida. Por eso el tema es 2 generaciones en el desierto. Ya la generación quedó atrás, la primera, murió en el desierto. No entraron a la tierra. Solo los nuevos entraron. Los jóvenes, acuérdense que en 40 años, una persona que nace a los 40 años ya es una persona adulta. Entonces había gente joven y había gente ya de 40 años que entraron a la tierra prometida y eran gente guerrera. Y era gente capacitada para conquistar las naciones que Dios les había prometido que iban a conquistar. O sea que se formaron en el desierto guerreros para pelear por lo que ellos iban a conquistar. En cambio los otros eran incrédulos y lo que querían era que les solamente dame y dame. Tengo sed, dame agua. Quiero comer, tengo hambre, dame comida, dame carne. Solamente pedían y pedían y pedían, eran quejumbrosos y eran murmuradores, desobedientes. Y a Dios no le agradó esa generación. Por eso quedaron en el desierto. Pero los nuevos dependían de Dios. Los nuevos sabían quién era Dios. Tuvieron experiencias con Dios en el desierto y no sabían otra cosa más que depender de Dios. Sin quejarse, sin pedir, sin murmurar, aprendieron de los que habían quedado en el desierto a no murmurar y a no quejarse. Esa exhortación es para la iglesia, porque se aplica a la iglesia. Josué fue un guerrero de Dios que supo obedecer a Dios y con la nueva generación a su cargo llegaron y conquistaron la tierra prometida. Si vamos a Josué capítulo 1, versículos del 1 al 5, vamos a ver el ministerio aquí de Josué, cuando fue llamado y Dios dijo que iba a estar con él. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días que estuve en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Vemos ahí la promesa de Dios. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Más adelante dice, solamente sé valiente, esfuérzate, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Dios lo llamó, Dios lo equipó y Josué le creyó a Dios. Fue tremendo guerrero. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y le creyó. Él sí le creyó a Dios. Y todo, cuando usted lee el libro de Josué, todas las conquistas, la primera ciudad que conquistaron fue Jericó. Y fue obediente a la voz de Dios. Y sus guerreros fueron obedientes. Dios les dijo, den 7 vueltas alrededor de la ciudad, las dieron. Todo era por fe. Y Dios peleó por ellos, las murallas cayeron. Porque Josué y el pueblo de la nueva generación le creyó a Dios. Ya los incrédulos habían quedado en el desierto. Imagínense si hubiera venido gente incrédula con ellos, no lo habían creído. Hubieran dicho, ¿cómo que vamos a dar vueltas alrededor de esta ciudad y que Dios va a pelear por nosotros? No lo hubieran creído. Por eso quedaron en el desierto allá. Pero esta nueva generación le creyó a Dios y dieron las vueltas que Dios le dijo que dieran alrededor de la ciudad de Jericó y las murallas cayeron por obediencia. Porque era una nueva generación que sí le creía a Dios junto con su líder Josué. Moisés le creía a Dios, pero el pueblo que traía a Moisés a su cargo no le creía a Dios. Y por causa del pueblo, Dios no podía ayudar al pueblo, por el pueblo que era incrédula. En cambio, Josué le creía a Dios y su gente que traía a él también le creía a Dios. Esa es la diferencia.
Es como en una iglesia, un pastor tiene fe, un pastor le cree a Dios y la iglesia se une a la fe del pastor y esa iglesia va a llegar al cielo. Porque con la fe del pastor y con la fe de todos vamos a llegar. Pero cuando hay incredulidad en el pueblo, a veces también se debilita la fe del pastor. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. Cuando la iglesia no hace caso a la voz de Dios, a la palabra de Dios, los servidores también se sienten. ¿Por qué? Porque no hay fe en la iglesia. Es por eso que la fe tiene que ser en unidad. La fe tiene que ser en unidad para que así podamos nosotros recibir las bendiciones de Dios y las victorias van a ser para todos. Las victorias que Dios nos dé van a ser para toda la iglesia. Porque todos peleamos, todos somos guerreros. Josué era un guerrero, su pueblo, el pueblo que estaba a su cargo eran guerreros y conquistaron lo que Dios les dijo, todo lo que pisen lo van a conquistar. Y así fue. Acuérdense que esa exhortación fue para Josué. Ahora dicen, no, que todo lo que pises va a ser tuyo. Eso no le crea eso. Que todo lo que tú pises va a ser tuyo y tú andas pisando a otra persona para ver si es tu esposa, tu esposo. No, eso es mentira. Hay que leer bien las escrituras. Hay que ver a qué se refiere cada texto con su contexto. Él le dijo que todo lo que pisara la planta de sus pies iba a ser de él. Y así fue porque iban conquistando territorios. Ahora no haga usted eso porque en realidad eso era para Josué. Él pisando y conquistando territorios nuevos que Dios le había dicho. Todo esto va a ser tuyo. Vendió un lugar hasta otro, le dijo los territorios que iba a conquistar. Y así sucedió. Ya vamos al final. Como Josué era un guerrero, le creyó a Dios y el pueblo también le creyó a Dios. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a la iglesia? El mundo es un desierto, así como el pueblo iba por el desierto. Así el mundo es un desierto espiritualmente. Y nosotros, la iglesia, vamos por este desierto. Y en este desierto hay gente incrédula y hay gente que sí le cree. En la iglesia de Cristo hay de todo. Acuérdense que en la iglesia hay cizaña y hay trigo también. Que dice Jesucristo que no arranque la cizaña, porque si arranca la cizaña también puedes arrancar el trigo. Entonces, en la iglesia de Cristo, que es, digamos, mundial, hay de todo. Hay gente que incrédula y gente que sí le cree a Dios. Entonces, la aplicación para la iglesia en esta enseñanza es que los que son incrédulos no van a entrar a la tierra prometida. Los que son incrédulos se van a quedar en el camino. Solamente los que le creen a Dios van a llegar. Es por eso que yo he conocido muchos que empezaron en este caminar y ahora ya dejaron los caminos de Dios. Y solamente Dios sabe si algún día se van a arrepentir y van a volver otra vez a los caminos de Dios. Ojalá sí. Pero hay gente incrédula y gente que sí le cree a Dios. Y esta es la aplicación para nosotros. Hay que creerle a Dios. Hay que no ser de los que se quedan en el desierto postrados allá. Hay que creerle a Dios. Por eso hay que seguir hacia adelante. Hay que no parar, hay que seguir avanzando, hay que seguir caminando. Porque Josué con su pueblo avanzaron y conquistaron territorios. Conquistaron ciudades, la tierra la conquistaron. Porque fueron valientes, fueron esforzados. Ahora nosotros, la iglesia, todo esto es por fe. Somos guerreros, pero somos guerreros en fe. Todo esto se conquista con fe ahora, con la oración, creyéndole a Dios, creyendo en sus promesas y haciendo lo que nos dice en su palabra que debemos de hacer como hijos de Dios. Así es que ahora la guerra es espiritual, no es carnal, sino espiritual. Y esa es la aplicación para la iglesia. Que hay gente incrédula que lamentablemente no llega a la tierra prometida, así como sucedió con Moisés. Puede ser que sí van a ser salvos, pero se pueden quedar en el camino y no van a conquistar la tierra que Dios le dijo que van a conquistar. Las bendiciones puede ser que no las lleguen a conquistar. Porque nosotros conquistamos bendiciones también por medio de la obediencia. Tenemos la salvación que es segura porque ya Jesucristo murió por nosotros. Pero también Dios quiere que conquistemos las bendiciones. Si nosotros creemos a Dios, somos bendecidos porque Dios nos bendice a aquellos que le creen. Entonces todo depende de nosotros. ¿Le creemos a Dios
vamos a creerle en todo lo que Él diga. Él es fiel en sus promesas. El hombre es el que falla, Dios nunca falla. Todo lo que Él dice en su palabra, todo se cumple en nosotros. Todo. Entonces lo que nos toca a nosotros es creerle a Dios. La iglesia somos los guerreros que día con día nos vamos ejercitando y avanzando, conquistando nuevos territorios en el nombre de Jesús. Porque ahora Jesucristo es nuestro capitán. Él es el que nos guía. En este tiempo era Josué que guiaba al pueblo y conquistaron. Pero ahora nosotros, nuestro líder es Jesucristo. Aquí no soy yo, no me sigan a mí, hay que seguir a Jesucristo. Aquí yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios, como pastor, como servidor de Dios. Pero el que nos va a llevar, el que nos guía es Jesucristo. Así es que a Él hay que seguirlo, a Él hay que obedecerle. Entonces, somos guerreros que vamos conquistando territorios, vamos conquistando bendiciones y vamos avanzando, tenemos que avanzar. No podemos quedarnos en el camino, no podemos descansar y decir, me voy a quedar aquí un rato, descansar y después les sigo. La Biblia dice que este caminar es día con día. Este caminar es día con día hacia adelante, no retrocediendo y no parándonos a ver qué va a pasar. Porque cuando uno se queda, cuando uno descansa, cuando uno dice, me voy a tomar un descanso y después le voy a seguir, el diablo te atrapa allí. El diablo nos atrapa. Cuando tú dices, voy a tomarme un descanso y no voy a hacer nada, simplemente voy a estar viniendo a los servicios y no voy a servir. Es un peligro para cuando nosotros ponemos eso en nuestro corazón. Porque en ese descanso es un reposo que el diablo aprovecha. Y después viene el desánimo, vienen circunstancias, vienen cosas que el diablo mismo provoca, de tal manera que cuando nos damos cuenta ya no se siente la presencia de Dios. Por eso ningún hijo de Dios debe decir, me voy a tomar un descanso, voy a quedar un rato a reposar, voy a dejar de ir a la iglesia un tiempo y después le sigo. Eso es un peligro, porque el diablo no duerme. Cuando tú empiezas a pensar de esa manera, eso es el enemigo poniéndote esos pensamientos. ¿Y qué pasa después? Ya no llegan a los servicios. Se enfrían, se desaniman y después los ve uno en el mundo en realidad, porque solamente ahí está el mundo o está el camino del Señor. No puedes estar en neutral. O le servimos a Dios o le servimos al mundo. Entonces, todo depende de nosotros. Sabemos que todas nuestras guerras ahora son espirituales. Ahora todo es por fe. En tiempos de Josué era con armas, era guerreando, luchando, obedeciendo a Dios. Pero ahora todas nuestras guerras, todas nuestras luchas, todas son por fe. Cuando venimos a los servicios, esto es por fe. Venimos a los servicios sabiendo que aquí está Dios, creyendo, teniendo fe que Dios está aquí. Y que nuestra alabanza va a subir a la presencia de Dios como un olor fragante. Esa debe de ser nuestra fe de cada uno de nosotros. De que si son pocos o son muchos o son los que sean, venimos a adorar a Dios. Si solamente viene uno, dos o tres o los que lleguen, es a Dios al que venimos a adorar, no a las personas que se reúnen. Ese debe ser nuestro pensamiento y nuestra fe cuando venimos a los servicios. Cuando venimos a orar, como los sábados, los jóvenes están viniendo a orar. El sábado pasado no pude venir, no se me hizo posible, pero el primer sábado que fue el anterior, aquí estuvimos. Cuando venimos a orar, vengan los que vengan, no nos fijemos en los que vienen, en el grupo que viene. Vamos a venir a orar porque en realidad es necesario orar. Vengan los que vengan, sin fijarnos, porque si nos ponemos a ver quién llegó y quién no llegó, en realidad eso nos desanima y en realidad no estamos haciendo bien. Porque estamos orando para Dios, adorando a Dios, creyéndole a Dios, teniendo fe en Dios solamente, no en las personas. Porque si nos ponemos a ver a las personas, en realidad decae la fe. Pero si todo lo que hacemos, lo hacemos por Dios, creyendo en Dios
y aunque seamos poquitos o muchos los que seamos, es para Dios lo que hacemos. Eso es fe. Eso agrada a Dios, la fe. Eso es creerle a Dios. Entonces no se fije en el número ni en... Usted venga a adorar a Dios. Porque si nos dejáramos llevar por la gente que llega, imagínese, los miércoles ya no deben de venir los adoradores y decir, no, pues como quiera ni llega gente, ¿para qué voy? Ellos son los primeros que están aquí y ellos no saben quiénes van a llegar los miércoles, pero ellos vienen a adorar a Dios. Que si solamente venimos 2 o 3, es a Dios al que adoramos. Eso es fe. A Dios es al que servimos, no a la gente. Es a Dios a que servimos. Y claro, todo lo hacemos en grupo, como iglesia, sirviéndonos los unos a los otros, pero todo es con la fe puesta en Dios. Así es que eso es lo que cuenta, la fe que nosotros tenemos. Por último, vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 11, porque aquí el apóstol Pablo escribió en esta carta a los corintios y a la iglesia de hoy en día, que somos nosotros, algo muy importante que vamos a entender, porque eso tiene que ver con el mensaje que estamos hablando del pueblo de las 2 generaciones en el desierto, que es la generación incrédula y la generación que sí le creyó, que sí entró. Aquí el apóstol Pablo hace un recuento de lo que sucedió para nosotros, para que nosotros no seamos incrédulos, sino que para que nosotros le creamos a Dios. Vamos a leer del 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas sucedieron como ejemplo. Cuando usted lee la Biblia, todo lo que sucedía en el desierto con el pueblo de Israel es para que nosotros no hagamos lo mismo. Es amonestándonos a nosotros. Ahí trae un recuento hasta el versículo 11 de todo lo que hizo el pueblo de Israel que no le agradó a Dios. Murmuraron, se quejaron, fueron idólatras, fornicaron, hicieron todo lo que no agrada a Dios, todo lo que ofendía a Dios, todo lo hicieron por incrédulos, porque no le creyeron a Dios. Y dice aquí el apóstol Pablo que no seamos como ellos. Este es un ejemplo para nosotros. Es por eso que el Antiguo Testamento está ahí para nosotros darnos cuenta de cómo era el pueblo de Israel en ese tiempo. Y con todo y eso, Dios tenía misericordia. Usted lee todo el Viejo Testamento, usted va a los demás libros, a los profetas, y todo lo que se escribió allí fueron cosas que sucedieron, que el pueblo era incrédulo y era idólatra, adoraban otros dioses y ofendían a Dios, blasfemaban contra Dios. Y con todo y eso, Dios tenía misericordia y Dios obraba a favor de ellos. Por eso Dios quiere una iglesia obediente. Dios quiere una iglesia ahora en el pacto de la gracia, en esta dispensación que estamos ahora. Dios está buscando una iglesia que le crea, una iglesia que le obedezca, una iglesia que no haga las cosas que hicieron el pueblo de Israel, que lo ofendió, que lo lastimó. Hubo ocasiones que Dios dijo, voy a acabar con este pueblo, ya no puedo más soportarlo, ya no lo soporto. Pero Moisés intercedía y Dios tenía misericordia
porque Moisés intercedía por el pueblo. No seamos incrédulos. Seamos obedientes a su palabra. Creámosle a Dios, creamos a la palabra de Dios. Y esto es por fe, no se necesita más que la fe. Aunque tú digas, Dios no se ve, Dios es espíritu, pero yo quisiera tener un encuentro con Dios, simplemente cree en Dios. Simplemente cree en su palabra. Hay veces que Dios se manifiesta para que nuestra fe aumente. Como dije al principio, hasta en cosas pequeñas se manifiesta Dios. Pero Dios lo que quiere es que nosotros tengamos fe. Que si Él se manifiesta o no se manifiesta, que le creamos a su palabra. Porque a veces también uno se acostumbra a la presencia de Dios. El pueblo de Israel se acostumbraban a que siempre Dios les mandaba el maná, que Dios les concedía sus peticiones, aún quejándose. Y ellos se acostumbraron, se malacostumbraron a todo lo que miraban. Para ellos era normal que se levantaran y que había comida en el campo y se la comieran, la cocinaban, que era el maná. Para ellos era normal. Por 40 años, imagínense día con día levantarse y ver esa comida que amanecía en el rocío. Todos los días por 40 años, ya era una costumbre. Para ellos ya se le hacía normal. Y Dios quiere que nosotros no nos acostumbremos a que, Dios está con nosotros. Sí, Dios está aquí entre nosotros. Y que es normal que Dios esté entre nosotros. No nos acostumbremos, hay que siempre depender de Dios. Hay que siempre tener fe para decir, Señor, yo quiero tener una experiencia nueva contigo. Yo quiero experimentar algo más. Yo anhelo estar más cerca de ti. Anhelo estar más y más cerca de ti. No nos conformemos con simplemente venir a los servicios y ya le cantamos unas alabanzas al Señor, nos vamos para la casa y a descansar. Siempre hay que anhelar tener experiencias nuevas con Dios. Tanto aquí como en nuestra vida diaria, en nuestro hogar, en el trabajo. No nos acostumbremos a que Dios está con nosotros y ya. Porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se acostumbraron a las bendiciones que a Dios ya no lo tomaban en cuenta. Seamos realistas y apreciemos la palabra de Dios, apreciemos la presencia de Dios. Y aunque no sintamos nada, hay que tener fe. Dios estuvo aquí con nosotros. A Dios le cantamos, a Dios le adoramos y Él nos habló. Él trajo la palabra, Él nos habló por medio de su palabra, usando su instrumento, el Espíritu Santo nos dio convicción, es la palabra de Dios, creemos en Él, sigamos hacia adelante y esperemos el viernes que Dios nos va a volver a hablar y vengamos con un canto de adoración, con alabanza al Señor, porque Él está aquí. Todo es por fe, hermanos. Y Dios le agrada la fe y que le crea una iglesia así como remanente fiel. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Porque yo sé que nos ha hablado. ¿Cuántos saben que Dios nos ha hablado? Eso es lo que Dios puso en mi corazón, en mi espíritu, compartir, y esperemos que el viernes vengamos con más ánimos para adorar a nuestro Dios. Pasen al altar y vamos a cantar un canto de adoración. Mientras usted allí se levanta y medite en esta enseñanza y créale a Dios. Porque de eso se trata la enseñanza, de que le creamos, de que tengamos fe, de que Él es real, que Él vive y reina por los siglos de los siglos. No importa que usted no vea las cosas como usted las quiere ver, Dios es real. Y a Él le servimos, a Él adoramos. Adoremos a Dios con este canto y le damos gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Tú eres real, Señor. Tú eres fiel en tus promesas, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo,
tu fuego este lugar, Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Sí, Espíritu Santo, ven a este lugar y ve con nosotros a nuestros hogares. Gracias, Padre Santo, por tus palabras, Señor. Palabras, Señor, que es fiel y verdadera, Señor. Por tu Espíritu Santo, Señor, que nos dirige, que nos guía, Señor, a toda verdad. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú nos has hablado, Señor, por medio del mensaje. Lo recibimos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Como decía aquel incrédulo, ayuda a mi incredulidad. Así también, Señor, si hay incredulidad en nosotros, te pedimos que ayude nuestra incredulidad, Señor. Te queremos creer, Señor. Queremos saber, Señor, que tú estás con nosotros, y lo sabemos porque tu palabra lo dice, que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Creemos tu palabra, Señor. Creemos en tus promesas, y ahora te pedimos que nos des fuerzas cada día para seguir hacia adelante, hacia la tierra prometida, la cual tú has destinado para nosotros, que es la nueva Jerusalén allá en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ahora te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente, líbranos y danos descanso en la noche, en el sueño, y que el día de mañana nos despertemos fortalecidos, confiando, Señor, en que tú nos das las fuerzas cada día para seguir adelante. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén y amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Aquí el viernes es servicio de jóvenes. No se quede. Aquí estaremos temprano desde las 7:30. Dios les bendiga.